estoy regresando de una estación migratoria, de la estación migratoria de Ixtapalapa. Y estoy regresando a la estación migratoria de Ixtapalapa que les caí de sorpresa, porque me interesaba mucho saber en qué condiciones estaban los migrantes, en qué condiciones estaban los niños y las madres de estos niños, y cuál es la atención y la disposición de nuestras autoridades en estas estancias migratorias que tienen respecto de los migrantes. No fue sorpresa para mí, porque pues así como un respeto irrestricto a los derechos humanos en estas estaciones no encontramos. Platicamos con muchos de los migrantes, quieren regresar a sus lugares de origen, quieren regresar a sus países, sobre todo los niños. Los niños tienen muchas ganas de regresar a sus países con sus madres. Y ya le dije al comisionado de migración que nombró el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Tonatiuh Guillén, ya le dije que por qué no hacemos un programa que se llame Navidad en tu casa. Navidad en tu casa, para que demos todas las facilidades, los camiones, etcétera, para que voluntariamente las personas que se quieran regresar a sus hogares, a sus países de origen, lo hagan a la brevedad posible, no se queden en las estaciones migratorias. Hay gente que está 15 días, otros 3 semanas, otros más de un mes en la estación migratoria, así como hay gente que está, o hay personas que están 7 días, pero en general las condiciones no me agradaron nada de la estación migratoria y vamos a cambiar la política, vamos a tener al migrante como una persona con derechos plenos, a titular de los derechos plenos en nuestro país, y como siempre hemos sido, tenemos que ser un país hospitalario y lo tenemos que demostrar. Entonces, vamos a hacer este programa, Navidad en tu casa, y acelerar cualquier trámite que impida que estos migrantes no regresen a su casa. También acelerar el trámite de aquellos migrantes que quieran pedir refugio en nuestro país y que esté presente ACNUR y que esté presente también Comar para que se les tramite inmediatamente su solicitud de refugio. En esas condiciones vamos a visitar las estancias migratorias. Yo creo que no sé si haya o exista un precedente de que un secretario de Gobernación visite las estancias migratorias, pero si lo hay, qué bueno, y si no, nosotros vamos a continuar con esta política de visitar las estancias migratorias, obviamente sin avisar, porque cuando avisas, pues entonces ya todo está muy bonito y mucha atención y todo. No, tenemos que llegar de sorpresa para ver las condiciones en que estén. Eran las 10 de la mañana, no les habían dado de desayunar a algunos y estaban a punto de darles. A mí en lo personal, entré a la cocina, no me agradó nada la comida que les estaban dando, entonces vamos a cambiar las políticas dentro del Instituto Nacional de Migración y vamos a tratar de erradicar la corrupción. Sabemos y tenemos conocimiento de que hay mucha corrupción en el instituto, así que vamos a avanzar en ese sentido. Hay varias preguntas y varios temas. Primero quiero decirles que la Secretaría de Gobernación va a seguir la instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador de ser un gobierno abierto y transparente. Yo recuerdo cuando era pequeña que el secretario de Gobernación le hablara a algún gobernador o a algún personaje de la política, pues ya ese personaje o ese gobernador pues ya estaba preparándose para ver qué iba a decirle el secretario de Gobernación. Esto ha cambiado y va a cambiar enormemente a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay varios temas y ya uno ya se acaba de plantear por nuestro amigo Francisco Garfias. Te leo mucho.
y siempre te he leído. A ver, mi pensión. Es inexacto, y esto lo quiero precisar, que yo, además de la pensión, reciba alguna otra prestación de celulares, ayudantes, etcétera, etcétera. Simplemente es mi pensión lisa y llana. De hecho, cuando salí de la Suprema Corte de Justicia, mi esposo me dijo: te voy a regalar un automóvil, quiero que estés, que tengas este coche, un Jeep Cherokee, nada del otro mundo, para que te muevas y tengas cierta protección. Yo quiero decirles que como ministra de la Suprema Corte llevé casos sumamente complicados, muy difíciles, de personas de la delincuencia organizada, y nunca tuve escoltas, nunca tuve más que a mi chofer y únicamente. O sea, no tuve. Sí, efectivamente, en los últimos tiempos nos proporcionaron algún vehículo blindado, porque éramos de la primera sala y sí teníamos asuntos sumamente delicados. Más allá del coche blindado y del chofer, no teníamos absolutamente ninguna escolta ni ninguna situación parecida. Estuve 21 años en la Suprema Corte y esta es la pensión que me dieron por ley y por Constitución. Solamente la pensión que recibo, sin ninguna otra prestación. Mi seguro de gastos médicos y todo lo relativo a las prestaciones adicionales ya no están, y yo pago mi seguro de gastos médicos mayores. Por otra parte, también decirles que efectivamente no he decidido no tener dos sueldos o dos prestaciones, porque una es una pensión del Gobierno de la República y por lo tanto, como les había yo mencionado, a partir del día 15 que recibo mi primer sueldo, será donado a una institución que yo ya había estado apoyando hace algunos años, que es una institución que es una casa hogar para niños con discapacidad en el estado de Querétaro. Hace algunos años yo ya empecé a donar, no a donar, sino a apoyar a esta casa. He estado ahí y la verdad de las cosas es que me motiva mucho la manera como estas personas que atienden a esta casa están entregadas y se dedican en cuerpo y alma a estos niños. Entonces, siendo esto así, quiero decirles también que uno no puede donar lo que no es suyo, porque la donación se parte jurídicamente del patrimonio propio. Entonces, tiene que entrar en un primer momento a mi patrimonio y en un segundo momento y de inmediato hago la transferencia para esta casa. No podría hacerlo directamente porque, les insisto, jurídicamente no se podría hacer. Tiene que entrar al patrimonio para que, entrando al patrimonio, pueda ser donado en los términos que establece el Código Civil. Por otra parte, también esto para el conocimiento de ustedes, y me parece muy relevante porque, contrario a los aparatos de seguridad que traían muchos de los anteriores funcionarios, en la Suprema Corte no recibíamos prácticamente ninguna situación de esa naturaleza, a excepción hecha del presidente de la Corte, porque el presidente de la Corte es titular de uno de los poderes y el entonces Estado Mayor Presidencial decidió que los presidentes de la Corte sí tuvieran seguridad por lo que representaba el presidente de la Corte. No, yo voy a donar mi sueldo íntegro. 107,000 y pico, no llega a los 108, no llega a los 108, pero es que yo estoy aquí y se los digo con toda sinceridad y con toda apertura por el proyecto de Andrés Manuel. O sea,
yo estoy convencida del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy absolutamente convencida desde hace muchos años, yo lo sigo. Yo creo que tengo más de 20 años de seguir su programa de nación, su proyecto de nación, y por eso estoy aquí. De verdad, convencida totalmente. Sí, Fabiola. ¿Nos puede platicar estos días cómo ha sido su análisis, su posición en el propio gobierno federal de esta ya controversia, de esta ya diferencia de opiniones entre quienes opinan que no hay de otra más que bajarle los sueldos a lo que se le llama la burocracia dorada, que para ajustarse a lo que se planteó en la ley de salarios? Pero por otro lado, usted también es parte bueno, lo fue y ahora es ministra en retiro del Poder Judicial. Yo quisiera, si me pudiera contar cómo ha vivido esta situación, porque en efecto, usted en la formalidad pertenece a los dos poderes y ahora vemos que hay una seria diferencia entre los criterios, e incluso vemos a los magistrados, a los jueces haciendo manifestaciones públicas sin precedente, y hay quienes dicen, no, este país no da para unos salarios así, y otros dicen, hay autoritarismo por parte del Poder Ejecutivo, no se está respetando la división de poderes y todo lo que usted ya conoce. Entonces, si nos pudiera explicar ahí cómo maneja usted en términos personales y como funcionaria pública toda esta problemática. Yo creo que lo manejo de manera personal y de acuerdo a la institucionalidad y a la Constitución y a las leyes. O sea, no puedo dividir cómo lo vivo personalmente de cómo debo vivirlo constitucional e institucionalmente. Y por eso esta reunión tenía como objeto también dar mi posicionamiento respecto a este tema, porque además, como ustedes saben, el jueves de esta misma semana atenderemos y asistiremos al informe del señor presidente de la Suprema Corte. Por cierto, el día 13 a las 13 horas, o sea, para que no se les olvide. Y asistiremos, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador va a asistir al informe del presidente de la Suprema Corte. Es un acto republicano, es uno de los pocos actos republicanos en el año en donde están los tres poderes. Está el presidente de la Suprema Corte, el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores en el estrado. Yo obviamente he sido invitada junto con algunos más integrantes del gabinete del presidente López Obrador, pero desde luego asistiremos a este evento, a este informe de manera institucional. Mi punto de vista, que creo que es lo que a ustedes les interesa. Por supuesto, y lo acaba de decir el presidente López Obrador el día de ayer, en la conferencia de prensa, que como ustedes saben nos estamos reuniendo a las 6 de la mañana y quiero hacer una precisión, las reuniones no empiezan a las 6 de la mañana, empiezan al cuarto para las 6 de la mañana. Ya nos dimos cuenta que llega antes de las 6 de la mañana y entonces pues para llegar antes que el jefe pues tenemos que llegar a las 5:30 o 5:40 para estar un poquito antes, entonces no son las 6, son cuarto para las 6. Esto bueno, es como una anécdota. Secretaria, acá. Entonces, pero vamos a seguir con la división de poderes. El día de ayer el presidente López Obrador estableció categóricamente, y hoy nos lo dijo también en la sesión que tuvimos de trabajo y en la mañana, que obviamente hay una división de poderes y que tiene que haber un respeto irrestricto a los poderes, a los demás poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Como secretaria de Gobernación, yo tengo la
obligación de ley y las atribuciones de ley de acuerdo con el artículo 27 de la recién publicada Ley Orgánica de la Administración Pública. A la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos y conducir siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión. Entonces, yo tengo la obligación en la ley de tener la relación institucional con los poderes públicos, con el Poder Legislativo y, por supuesto, con el Poder Judicial. Yo quiero decirles que respeto irrestrictamente al Poder Judicial, al Poder Legislativo, como lo hace también el presidente y como lo ha dicho, esta división de poderes es la división de poderes que constituye el sistema de pesos y contrapesos en la Constitución de política de los Estados Unidos mexicanos. Adicionalmente, quiero decirles que nosotros no, y que quede claro, no le ponemos ni le quitamos una sola coma al presupuesto que nos manda el Poder Judicial. Somos únicamente el conducto que lo entrega de manera institucional a la Cámara de Diputados. Hace algunos años, concretamente hace más de 20 años, el poder ejecutivo básicamente armaba y establecía el presupuesto del Poder Judicial. Hace exactamente, desde 1995 a la fecha, hacen 23 años, el Poder Judicial elabora su presupuesto, el Ejecutivo no le pone ni le quita una coma y como va, lo entrega en el paquete del PEF a la Cámara de Diputados. No somos más que el conducto que lo entrega, porque así lo establece la ley, pero no se le mueve absolutamente nada al presupuesto. Esto en razón también de la división de poderes y del respeto irrestricto a los poderes. Sí. Secretaria. ¿En qué proporción se ha reducido la estructura burocrática en la Secretaría de Gobernación a partir de que usted tomó el mando? Por dos vías. Primero, la desincorporación de toda la parte de seguridad de la Policía Federal, que pasó a formar parte de otra secretaría, pero también porque es del conocimiento público que el nuevo gobierno en todas las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, incluida esta, se le ha pedido a los funcionarios de nivel medio hasta superior presentar su renuncia, que no siempre ha sido voluntaria. ¿A cuántos servidores públicos de la Secretaría de Gobernación se les pidió la renuncia? ¿De qué puestos específicamente? ¿Y cuáles son los ahorros que se van a generar por esta medida? Y si esas plazas a las que se renunció van a quedar congeladas, ¿ya no van a ser ocupadas o van a ser ocupadas parcialmente? Gracias. Mira, en este momento le diría al encargado de la unidad de administración que venga para que todas estas sea más preciso. Lo que sí te digo es que la gran estructura de la Secretaría de Gobernación, básicamente en su gran mayoría era parte de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, en su gran mayoría. Entonces, por eso, Jorge, se ha reducido la Secretaría de Gobernación y en realidad han presentado su renuncia a varias personas, pero voluntariamente las han presentado y quiero decirte algo, la gran mayoría la estamos evaluando. Nosotros no queremos que presenten su renuncia gente que ha estado aquí, que es gente comprometida, eficiente, que tiene la camiseta puesta. Ustedes han visto en La Fuente, ¿no? En la Dirección de Comunicación Social siguen muchísimas de las personas que estaban. Y así en la Dirección Jurídica, yo te puedo decir que en la Dirección General Jurídica, que es más bien la unidad jurídica,
creo que ni siquiera, hemos nombrado creo que 2 directores generales que voluntariamente se fueron junto con la titular de la unidad, que por cierto, a la titular de la unidad que yo la conocía, le pedí que se quedara. Y me dijo, la verdad, ya me ofrecieron en otro lugar un poco más de sueldo y yo pues tengo compromisos de hipoteca y tengo otros compromisos que tengo económicos y entonces me prefiero retirar, pero yo misma personalmente le pedí que se quedara. Y me gustaría que esta respuesta precisa te la dé el titular de la unidad administrativa, que dicho sea de paso, como ustedes saben, los titulares tanto de la Secretaría de Hacienda, hoy se llaman unidades administrativas, ya no se llaman oficialías mayores, como también de la Función Pública y así como de otras secretarías, están concentrando los nombramientos. Y entonces no tenemos en muchas ocasiones ni siquiera la oportunidad de hacer nuestros propios nombramientos, sino que el señor presidente decidió concentrar los nombramientos en las diversas áreas y estas áreas son las que están nombrando a estos titulares. Entonces yo sí le pediría que viniera a darles una explicación sumamente técnica y puntual de lo que tú me estás preguntando, pero Jorge ahorita que baje te lo va a especificar concretamente. Secretaría acá de este lado, yo le quiero preguntar qué tanto abona esta polémica del enfrentamiento, porque realmente eso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación. En la mañana escuchaba al presidente López Obrador que decía que nunca se había dado esta diferencia entre los dos poderes, pero yo creo que eso no es como para celebrarse. A ver, Margarita, yo te voy a decir una cosa, porque cada día que pasa y que convivo más con el presidente López Obrador, lo conozco más. Y te voy a decir lo que he conocido de su persona. Él ha vivido durante muchos años y ha visitado todo el territorio nacional, lo ha visitado no 1, 2, 3 veces, todas las poblaciones, y se da cuenta pues de las condiciones que muchos de nuestros mexicanos viven. Entonces, este es un tema de vida personal del presidente López Obrador. ¿Y cuál es el tema de vida? De verdad, que el gobierno sea austero para que podamos distribuir equitativamente o mejor la riqueza entre nuestros connacionales. Y entonces, para él, en su filosofía política, y en su filosofía de vida, dice, tenemos tantos mexicanos en una situación de pobreza y ganando sueldos sumamente precarios, yo diría sueldos que no les alcanzan realmente para satisfacer sus necesidades más primarias, que él tiene esta idea de que se le hace que estos funcionarios, todos los funcionarios, debemos de hacer un esfuerzo importante para poder tener en esta filosofía de austeridad dinero suficiente para detonar desarrollo en comunidades que nunca han tenido la oportunidad de tener este desarrollo. Y esta es su filosofía política y esta es su filosofía de vida. Entonces, él siempre hace este contraste con los salarios con los que viven la gran mayoría de los mexicanos y los salarios que viven muchos de nuestros funcionarios. Y para él este es su tema. Entonces, por eso, ¿no? Ahora, con esta filosofía, de todas maneras, hay una división de poderes y un respeto irrestricto a los poderes. Pero esta es su filosofía personal y de su filosofía política, le insisto. Y estoy entendiendo cada vez más su lógica de pensamiento. Ajá, pero yo a lo que me refería, secretaria, es de que si esto, por ejemplo, ahorita que estamos viendo los cambios que hizo, sobre todo ahora que aparece la ley orgánica de la nueva fiscalía, que incluso quienes procuran la justicia, que es el Poder Judicial, que tengan a lo mejor
mala disposición para hacer bien su trabajo porque se les está disminuyendo el salario. ¿Qué tanto puede afectar? Yo te voy a decir, porque pues, digo, yo conozco al Poder Judicial desde las entrañas mismas. Estuve en el sector justicia 25 años de mi vida, primero en el Tribunal Superior de Justicia y después en la Suprema Corte. Fueron 25 años de mi vida en total. Entonces sí conozco al Poder Judicial. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que el Poder Judicial Federal, no obstante tener granitos negros en el arroz, la gran mayoría, y insisto y subrayo, la enorme mayoría de los jueces y magistrados son gente honorable y gente capaz. Y de lo que vive exclusivamente es de su salario y de las prestaciones como el seguro de gastos médicos, en fin, pero que es exclusivamente de su salario de lo cual viven. Ahora, estos granitos negros en el arroz, pues habrá que tomar decisiones fuertes contra estos personajes que le hacen mucho mal al Poder Judicial, pero sí te quiero decir, en mi experiencia personal, en los 25 años que estuve en el sector justicia, te puedo decir que la enorme mayoría de los jueces y magistrados son gente honesta, honorable y que vive de su sueldo, y que además tiene la garantía institucional, como tú sabes, del artículo 94 de la Constitución, porque son garantías institucionales. Y como yo en un momento dado también le expresé, independientemente de esta filosofía de vida y de esta filosofía política del presidente, y que le entiendo en su dimensión, por supuesto que hay artículos constitucionales de garantías de los propios juzgadores, como es el artículo que ustedes conocen y que se ha dicho en los medios muchas veces, que es el artículo 94 de la Constitución. Entonces, este es el tema es un respeto irrestricto a los poderes, a la división de poderes. Hay una filosofía de austeridad, la hay. El Poder Legislativo también está en esa tendencia de austeridad. El Poder Judicial ha dicho que no va a subir los sueldos y que además de no subir los sueldos ha reducido su presupuesto en una considerable suma y que ha presentado y que está enviando también, no sé si ya lo envió para que nosotros lo presentemos a la Cámara de Diputados, insisto, sin moverle una coma, y pienso que también están muy conscientes de esta austeridad republicana y que muchos de ellos viven exclusivamente de su sueldo, porque, ojo, el tema del Poder Judicial es un tema de los más sensibles para la población. La impartición y la procuración de justicia es el clamor popular, es el clamor de la necesidad más apremiante de toda la población, una respuesta irrestricta del Poder Judicial y de la procuración de justicia. Entonces, es muy complicado porque el acceso a los tribunales se dificulta más para la gente humilde cuando no tiene acceso a abogados y a defensores públicos que puedan en las instancias formales del Poder Judicial defender sus casos y sus causas. Pero estamos atendiéndolos. Quiero adelantarles que quisiera yo a la brevedad posible en la subsecretaría de Alejandro Encinas establecer una mesa que le voy a llamar Mesa de Reconciliación Nacional y de Justicia, en donde vamos a revisar muchos de los casos de personas que están privadas de su libertad por instrucciones del presidente, que están privadas de su libertad, y vamos a analizar y vamos a ver en dónde está fallando el proceso y por qué siguen privadas de su libertad injustamente. Entonces vamos a analizar estos casos, voy a establecer esta mesa de acceso a justicia y de reconciliación para hacer una especie de justicia transicional en estas mesas y quiero compartirles que ustedes van a tener acceso a estas mesas de trabajo en donde vamos a participar varios actores que tienen que ver con el proceso penal para ver quiénes de nuestros connacionales están privados injustamente de su libertad. Secretaria, perdone que insista, pero ¿su postura personal es a favor o en contra de que se disminuyan los salarios de los jueces y magistrados del Poder Judicial? Perdón. A ver, su postura personal. Mi postura personal es, primero, ya lo dije, el respeto irrestricto a la división de poderes. En segundo lugar,
las garantías institucionales que están en la Constitución a favor del Poder Judicial y que no son de la Constitución del 17, son de la Constitución del 57 y, si me apuras, desde Inglaterra con Juan sin tierra. O sea que es para consolidar al Poder Judicial y librarlo de cualquier presión ajena de los otros poderes. ¿Sí? Ahora, ¿qué opinaría yo? Que vayan en esta misma filosofía, no que se reduzcan los sueldos, porque no se los pueden reducir constitucionalmente, pero que entiendan esta nueva filosofía política y social, ¿verdad?, de que tenemos que avanzar hacia una transformación en donde detonemos desarrollos y la gente que gane menos gane más, como lo ha dicho en cualquier cantidad de ocasiones el señor presidente de la República. ¿Una donación de parte de su salario, entonces? ¿Por qué La no se lo donación pueden- íntegra de mi salario, y de íntegra. ellos? Y del A ver, jueces y bueno, magistrados. espérame tantito, es mi salario y es mi donación. Nada más la mía personal, yo no puedo disponer de otros salarios y de otras donaciones. A ver, Amado. Quisiera preguntarle dos temas que han sido, yo creo que, muy importantes y usted los ha tocado. Sobre el tema migratorio, usted ha dicho una y otra vez, y tiene toda la razón, el respeto a los derechos humanos. Irrestricto, Discúlpeme. irrestricto, respeto Sí, y restricto, a te los- faltó la palabra. A los derechos humanos hemos tenido oportunidad de viajar y viven en condiciones verdaderamente miserables. ¿Cuál va a ser la política migratoria que va a tener el presidente López Obrador con respecto a esto? Se lo pregunto porque la frontera sur pues está abierta, la van a cerrar. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Qué bueno que me lo Y preguntas. Si me permite complementar la pregunta, ¿cómo sabemos que lo va a ver con el secretario Durazo, pero cómo van a enfrentar ustedes el tema de la inseguridad? Porque le pongo un ejemplo, en su momento le cuestionamos a Miguel Ángel Mancera sobre los cárteles de narcotráfico en la Ciudad de México, se lo cuestionamos varias veces y lo negó. Y pues es claro que la Unión Tepito y el cártel Jalisco Nueva Generación se están disputando la plaza aquí en la Ciudad de México y la violencia pues cada vez está subiendo, no es ninguna mentira. ¿Cómo le van a hacer ustedes para reducir estos índices? La gente pues está preocupada, ¿no? Porque dice, pues ¿cómo va a acabar esto? ¿Usted cómo lo va a plantear con el presidente López Obrador? Y el tema migratorio, porque verdaderamente estas personas, Estados Unidos, pues no los va a dejar pasar y van a hacer varios intentos y pueden morir mucha A gente ver, en el yo te intento. contesto. Gracias. Lo primero, compartirles el tema de la caravana migratoria en Tijuana. Ya no es tema. Ya no es tema. Y ustedes se han dado cuenta que ya no es tema. ¿Y saben por qué ya no es tema? Porque en 5 días de este gobierno resolvimos el problema. 5 días. Estados Unidos estaba impresionado. Ustedes ya no han visto crisis humanitaria en el tema de Tijuana. Se les dio un hospital, está un hospital móvil perfectamente bien instalado. Se les dieron carpas muy cómodas. Hay videos, ojalá los vean, de las entrevistas a los migrantes. Se les está atendiendo en salud, en su espacio, con cobijas, con alimentación, buena alimentación. Nos está apoyando mucho la Marina para darles las 3 comidas y de buena calidad. Hay lavadoras para la ropa, hay baños para niños y niñas, hay regaderas, hay condiciones higiénicas, no hay basura en estas estaciones migratorias en este momento. Están cuidados. Les estamos dando una credencial que los identifica como migrante, con código de barras, con su fotografía. Prácticamente ya tenemos a toda la población registrada. El primer derecho humano es el derecho a la identidad. Y ese derecho humano a la identidad va a traer como consecuencia las demás prestaciones a sus derechos humanos. Pero el primero es tener una identidad. Y se les está dando la identidad.
les está dando la identidad de migrante en este momento. Ahí está. Le estamos haciendo ofertas de trabajo permanentemente. Muchos de ellos están aceptando las ofertas de trabajo. Estamos en constante comunicación con el Consejo Coordinador Empresarial, y el Consejo Coordinador Empresarial nos está apoyando para darles estas oportunidades de trabajo. Están en condiciones diferentes. La Comisión Federal de Electricidad puso inmediatamente la luz y los servicios de energía eléctrica en este campamento. Tienen cine, se les llevó una gran pantalla para cine y para los niños. Estamos teniendo ya comunicación con las instancias educativas para que los niños puedan seguir asistiendo a las escuelas. La crisis migratoria que teníamos la estamos resolviendo a pasos agigantados. Nos bastaron 5 días para ponerles todos los servicios, darles comida caliente, darles atención hospitalaria, atención médica, darles condiciones salubres, darles una estancia digna y sin basura. No saben cómo hemos avanzado con estos migrantes. Hay videos que yo los invito a verlos y en 5 días ya no es tema para los medios de comunicación el tema de la caravana en Tijuana. Hemos estado trabajando día y noche con Protección Civil y con el Instituto Nacional de Inmigración de la Delegación de Tijuana. Un par de preguntas, secretaria, por favor. La primera… La política de migración en el sur la vamos a resolver. A ver, vamos a poner en el sur solamente va a haber la entrada del puente, ¿sí? Y cualquiera que quiera entrar ilegalmente le vamos a decir, fórmate en la cola y vas a entrar a nuestro país. Todos van a entrar a nuestro país, los que quieran entrar. Vamos a poner los módulos para identificarlos, vamos a poner ordenadamente el registro de todos los migrantes para tenerlos identificados. Antes no había ninguna identificación. Recuerda las fosas de San Fernando. Las fosas de San Fernando destaparon muchas cosas, entre otras que el Estado mexicano no tenía registro de quién entraba al país. Y vamos a tener registro. Y por Secretaria. último, preguntarle, ¿se lee y se publica que usted representa el ala conservadora del gobierno federal para la operación política y el señor Julio Scherer, el consejero jurídico, pues representa a los liberales? ¿Qué opinión le merece esto? A ver, pues tú me conoces, 21 años en la Suprema Corte del lado liberal, pues yo qué voy a representar a los conservadores, me represento a mí misma y me autoadscribo como el ala liberal, y si no, libérrima en la Suprema Corte. Secretaria, yo quisiera hacerle 2 preguntas. Secretaria, hoy mencionó ahorita sobre esta mesa de seguridad para la liberación de personas injustamente presas. También está el tema de presos políticos, presos de conciencia. El día de hoy se da a conocer que 2 personas van a ser liberadas. Si pudiera darnos un poquito más detalles de quiénes son, bajo qué mecanismo y sobre todo este tema de la liberación, si se han estado entregando por parte de organizaciones algunas listas, si tienen algún listado, sí. Y qué criterios se tomarían si ya se ha precisado esto, o bajo qué mecanismo se podría generar y para cuándo. Te lo contesto puntualmente. Todos los casos son diferentes, todos. Algunos están acusados por atentados en contra de las vías de comunicación, otros están acusados por motín, muchos hasta secuestros les han sembrado, porque muchas veces era común que se sembraran algunas cosas o armas o secuestros o en fin. Entonces, vamos a revisar cada uno de los expedientes, porque no podemos tener la respuesta a todos cuando unos están acusados de una cosa y otros están acusados de otro delito. No habría manera de hacer el paquete, ¿no? Pero sí sabemos que hay muchos presos que no son necesariamente presos que dicen
o que les están imputando delitos que no cometieron. Entonces tenemos que resolver caso por caso. Por ejemplo, un desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, si está en la apelación, pues apoyarlos con defensores para la apelación. Si está ya con sentencia ejecutoriada, pues a lo mejor pedirle al señor presidente si ya hay una sentencia ejecutoriada, porque solamente puede dar el indulto en sentencias ejecutoriadas, pero muchos tienen procesos abiertos porque los jueces no se atreven a resolver porque saben que no tienen los elementos para poder condenarlos. Entonces los dejan 13 años, 18 años, sin sentencia, y vamos a resolverlo. Secretaria, Tenemos que resolverlo. Secretaria. ¿Estimado de cuántas personas son las que están aproximadamente que quieren Cada acogerse? vez nos llegan organizaciones no gubernamentales con un número indeterminado de personas. Casi todas son ONGs que se han dedicado a esto y que tienen muy identificados los casos que ellos están defendiendo. Entonces vamos a tener una comunicación con ellos muy cercana y vamos precisamente a establecer este tipo de mesas. Lo vamos a hacer inclusive con el nuevo director de los reclusorios federales, que es Francisco Garduño, y entonces él nos va a apoyar también en las causas penales y en los expedientes que se tienen ahí dentro de los reclusorios. Secretaria. La amnistía tiene que ser una ley, entonces pasa por el Congreso, entonces no es por el Poder Ejecutivo, es una ley y va dirigida a un universo de personas porque es ley general. Por ejemplo, campesinos que han estado sembrando droga, etcétera, que yo esperaría que ya la marihuana no fuera tema, pero bueno, esa es otra cosa. Y sí, campesinos o las famosas mujeres que transportan la droga en mochilas y ese tipo de cosas, o las mujeres que introdujeron droga a los reclusorios por presiones de sus parejas o por alguna circunstancia, que tú sabes que esto es muy frecuente y se quedan en la cárcel. Secretaria, Entonces, buenas tardes. Yo quisiera hacerle un par de preguntas, por favor. Su opinión acerca de la situación en el estado de Puebla. Ya se refirió el presidente López Obrador, qué es lo que piensa. Debería de haber un acercamiento con la gobernadora que constitucionalmente ya va a tomar posesión el próximo viernes. Y en los criterios del gobierno federal habían sostenido que dialogarían con todos los sectores, incluyendo la delincuencia organizada, para pacificar al país. Quisiera saber si hay ya algún enlace, algún vamos a dividir acercamiento. las preguntas, sí, porque la otra es diferente. La primera, también tengo un mandato legal que establece que necesito formular y conducir la política interior del Ejecutivo, que compete al Ejecutivo Federal, y textual, facilitar acuerdos políticos. Aquí está el artículo 27 de la Ley Orgánica, en donde se establece facilitar acuerdos políticos y consensos sociales. Tengo la obligación de tener una comunicación permanente con los 3 órdenes de gobierno y con los poderes de los estados, tanto ejecutivo, legislativo y judicial. Este es un mandato legal. Tengo que establecer las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes y con los gobernadores y con los demás órdenes de gobierno. Entonces, siendo esto así, no hay diferencia entre una gobernadora y otro gobernador. Necesitamos facilitar los acuerdos, entablar enlaces y tener una comunicación directa. Aquí está el señor subsecretario de Gobierno, el licenciado Zorro Robledo, y él es el encargado, bueno, yo también, pero él es el encargado de la política con los gobiernos de los estados. Secretaria, buenas tardes. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál es? Bueno, a ver, pues con la delincuencia organizada no se puede más que, ¿cómo se va a tener algún acercamiento con la delincuencia? Pues desde luego que no. Digo, la pacificación del país va a ser a través de otras vías, lo ha dicho en todos los tonos el señor presidente López Obrador, atender las causas de la pobreza, por qué están cooptados los jóvenes por la delincuencia, establecer medidas preventivas
para no seguir con esta espiral de violencia y de delincuencia. Tenemos programas muy puntuales en contra de la delincuencia, por supuesto. Vamos a armar la Guardia Nacional, tenemos que pasar y la reforma constitucional y las leyes correspondientes para establecer una Guardia Nacional. Ese será uno de los legados de Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional, precisamente, será uno de sus legados, porque va a tener muchos legados, pero este es uno de ellos. Por acá, secretaria, preguntarle antes de que dejemos el tema, perdón, es que a mí me interesa mucho esto de los salarios de los ministros con su experiencia. ¿Qué le está recomendando usted al presidente? Es decir, esto que usted nos comenta del respeto a la división de poderes, ¿significa que el documento que está de momento suspendido y que seguramente tendrá que analizar el Pleno de la Suprema Corte y resolver, le está recomendando usted al presidente entonces, dado que los ministros están entregando un presupuesto con una reducción sin disminuirse los salarios, que se queden así las cosas y respetar el fallo sea cual sea ya para no abonar a ese enfrentamiento que hay? Es que, a ver, no le podemos mover una coma al presupuesto que nos mande el Poder Judicial. Somos únicamente, ahora sí que los que entregamos el presupuesto. Obviamente somos los canales para entregar el presupuesto. Mira, el artículo 94, que ustedes lo han visto muchísimas ocasiones, establece categóricamente la remuneración que perciban por su servicio los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Aquí está el artículo constitucional. Ellos están haciendo un esfuerzo, y me consta, de austeridad, pero no pueden en automático tomar esta decisión, pero sí están muy conscientes de la austeridad y quieren unirse a este proyecto de nación de austeridad, pero tienen una garantía constitucional. Ahora, de la ley de remuneraciones, qué bueno que me lo preguntas. Yo no comparto la decisión del ministro instructor, no lo comparto, pero lo respeto. Y ya estamos, según me informó el señor consejero jurídico, que no me toca a mí, le toca a él, ya está impugnando ante el Pleno de la Suprema Corte la decisión del ministro instructor. Como en todo, a ver, es algo que a ustedes no les queda muy claro, pero yo se los voy a tratar de explicar después de haber estado 25 años como magistrada y como ministra. Nosotros tenemos una cultura, y anótelo, que se llama cultura recursal. ¿Qué es la cultura recursal? Que no haya agravio cuando hay un recurso en contra de tu decisión. Para eso está el Pleno, para eso están las salas y para eso están los tribunales y los magistrados que están por encima revisando las sentencias de los jueces, y tenemos esa cultura recursal. A nadie tiene que agraviar el recurso que se interponga contra una de las decisiones, en este caso del ministro, y está presentándose ya el recurso de reclamación en contra de la decisión del ministro instructor sobre la concesión de la suspensión de la ley de remuneraciones. Pero es una cultura recursal que nosotros la tenemos constantemente. ¿Por qué? Porque son revisadas las decisiones de los jueces por los magistrados, de los magistrados por los ministros y de los ministros instructores por el Pleno o por las salas. Así de fácil, de sencillo. Y esto tiene que ir entendiéndose si nosotros queremos vivir en un Estado de Derecho, en donde se respeten los recursos y en donde se respete la estructura constitucional y legal del sistema de impartición de justicia. Secretaria, a su derecha, por favor. Yo. Sí. Solo una precisión sobre el anuncio que dieron hoy el señor Scherer de la liberación de 2 presos políticos. Si me pudiera precisar si estas personas son los profesores pertenecientes a la coordinadora que eran acusados de secuestrar al señor Candiani. Tengo noticia de que dio el anuncio el señor consejero jurídico, pero no quiero cometer ninguna imprecisión contigo. Tendría yo que conocer quiénes y de qué estaban acusados y cuál fue su proceso. Oí y escuché que los habían liberado. Quisiera yo platicar con él más para darte una mayor
precisión en la respuesta. Y aquí está el jefe de la unidad de administración. Tenía algunas preguntas, nuestro compañero Jorge, de lo que eran, si habían reducciones, ¿qué ha pasado con la plantilla del personal? Jorge. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, antes que nada. Querían saber sobre los recortes de la Secretaría de Gobernación. Actualmente la plantilla en sector central de la Secretaría de Gobernación está formada por 5,825 plazas. De este universo de plazas se van a transferir a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,806 plazas. En su totalidad, estas 1,806 no incluyen recorte alguno por el momento, porque será responsabilidad de ellos hacer su estructura y hacer sus recortes correspondientes. Consecuentemente, me van a quedar 1,019 plazas en la Secretaría de Gobernación. En este sentido, como ustedes saben, la estructura original de la Secretaría estaba conformada por 7 subsecretarías. Esto incluye la Comisión Nacional de Seguridad, que presupuestalmente equivale a una subsecretaría, de las cuales quedan 3 solamente. En cuanto a unidades, de 21 unidades van a quedar 14, de 55 direcciones generales van a quedar 31 y de 153 direcciones de área, direcciones generales adjuntas, quedan solamente 69. Por lo que refiere a direcciones de área de 411, el proyecto de nuestra reestructura las limita a 214. En este sentido, quiero comentarles que del universo citado de las plazas, 5,825, menos la reducción de las 1,806, es una reducción del 30%. Nuestra reestructuración incluye la reducción de 665 plazas más, que nos da un 16,6% en cuanto a número de plazas. Sin embargo, es importante mencionarles que en pesos representa el 27,5% del presupuesto asignado a capítulo 1000 para el sector central de la Secretaría de Gobernación. Es obvio que el esfuerzo, conforme a los lineamientos de reestructuración marcados tanto por el señor Presidente de la República, así como por nuestra ministra secretaria, estamos reduciendo las plazas de mayor nivel que importan económicamente las cantidades más voluminosas de dinero. Por eso, en número de plazas de reducción del 16, pero en presupuesto de reducción del 27,5. La política que se tomó en cabo, primeramente para respetar los derechos de los trabajadores, es no ocupar las vacancias y solamente se han tramitado las renuncias de aquellos funcionarios de alto nivel que la han presentado por su cargo, secretarios, subsecretarios, algunos directores generales, por supuesto, y hasta nivel director general adjunto, que son en número de 63 renuncias. ¿Alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. Entiendo que algunas de estas renuncias no fueron voluntarias, se les pidió que renunciaran voluntariamente a fuerzas, como se dice en este país, y entiendo que se está gestando un movimiento afuera de algunas de estas personas para presentar las demandas laborales que corresponden en defensa de sus derechos. Bueno, quisiera yo ser muy puntual en el sentido de que todos los servidores públicos de alto nivel, cuando asumimos una responsabilidad, estamos conscientes que trabajamos y laboramos para un proyecto de gobierno, para un liderazgo, para unos programas institucionales. Sabemos perfectamente bien que cuando nuestro líder, en este caso el anterior secretario de Gobernación, se retira de sus funciones, muchos servidores públicos entregan la renuncia junto con él. La mayoría traen fecha 30 de noviembre. También hay que entender que con esta reestructuración que estamos haciendo, muchas funciones dejan de estar en nuestro ámbito de competencia.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual conocen con certeza y a profundidad todos ustedes, incluye que las funciones correspondientes a Protección Civil pasan a la nueva Secretaría. Incluyen que las funciones que ejercía la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana se transforman en una nueva de Desarrollo Democrático, lo que incluye en muchos casos que la persona que está desempeñando algún área de responsabilidad, pues no sea la persona idónea para desempeñar los programas, platicamos con él y pues presenta su renuncia. En algunos casos habrá, los menos por supuesto, algunas personas que no quisieran presentarlo porque tenemos un absoluto respeto a las leyes, un absoluto respeto a los derechos laborales y a los derechos humanos de todos los trabajadores, y en esos casos particulares platicamos con ellos para llegar a algún entendimiento, si es necesario una contraprestación, porque la ley así lo permite, lo haremos en esos casos. En síntesis, todos los respetos laborales y derechos humanos de los trabajadores se están respetando. De lo que usted menciona, quiero precisarle que solamente conozco un solo caso y estoy en pláticas con él. Y seguramente llegaremos a un buen entendimiento para respetar todos sus derechos. Juan Manuel Flores Atié, servidor y servidor de todos ustedes, y mi cargo es el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que como ustedes saben, antes era la oficialía mayor, ahora tengo yo esa responsabilidad con ese cargo y ese título. No quiero darle una cifra falsa, le quiero avisar que, perdón la sonrisa, pero es que me pone a trabajar más. La semana pasada recibí una notificación de un probable recorte a mi techo presupuestal de 906 millones de pesos, de los cuales 545 corresponden al capítulo 1000, que son servicios personales de todo el sector, no nada más de la Secretaría de Gobernación. Este techo presupuestal incluye lo que se va a formar parte de la Secretaría nueva de Seguridad, incluye Policía Federal, PIRS, etcétera. Estamos en el prorrateo de ver cómo nos aplicamos ese recorte para poderle presentar a Hacienda las cifras definitivas. En cuanto las tengamos, con mucho gusto se las proporcionaremos. ¿Alguna otra pregunta? En esta reestructuración de servicio profesional de carrera, ¿cuántas son las personas que se están saliendo de estos lugares? Y si me permite también, secretaria, preguntarle si nos puede dar exactamente el nombre de la casa hogar a la que va a hacer esta donación. Si me puede clarificar para tener bien cuál es el monto de la pensión. Ajá. Y también preguntarle si esta donación la va a hacer durante todo el tiempo de su encargo o tiene pensado cuánto tiempo la va a dar. Durante todo el tiempo de mi encargo. Y te voy a pedir que conservemos el nombre de la institución, de la asociación civil, porque yo quisiera ser muy, digamos, muy discreta en este tema, si me permites, pero será a esta institución y será una casa hogar y será para niños discapacitados que está en Querétaro. Eso es lo que te puedo decir. Mi monto, todo mi sueldo, todo mi sueldo se va. Mi pensión es de, híjole, no tengo la exacta la otra, pero es más. Secretaria, yo quisiera preguntarle de un tema que no pero tiene no nada… tengo más prestaciones, ¿eh? Oye, pero te quería decir algo, no hay más prestaciones. Eso de que mi celular y que el coche, eso es falso de toda falsedad. Secretaria, yo quisiera preguntarle algo que no tiene mucha relación con lo que se está tratando, pero que es importante para un sector de la sociedad, y es el tema del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Cómo va esa situación? ¿Cuándo van a hacerse los nombramientos faltantes? Y también cómo va a operar, porque no ha sido muy eficiente en ciertos temas como el feminicidio. Bueno, ya es la última pregunta. Hablé ayer con las presidentas del Consejo Consultivo y del Consejo Social que se integran, y es muy, digamos, complicado el nombramiento de la directora o presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que cada cambio de sexenio
se tiene que instalar la Junta de Gobierno y se instala con todos los secretarios y secretarias de Estado, las 18. Entonces tenemos que esperar al nombramiento y tenemos que esperar a que se instale para que el Consejo Consultivo y el Consejo Social, que dicho sea de paso fue convocado y nombrado en la administración pasada, pero que no ha protestado y que va a protestar ante la Junta de Gobierno que se va a instalar este viernes, ¿sí? Y una vez que se instale la Junta y una vez que el Consejo Consultivo y el Consejo Social protesten ante la Junta de Gobierno instalada de las nuevos secretarios y secretarias, por eso te digo que es una complicadera, porque hay que esperar a todo esto. Yo había citado para el viernes pasado. ¿Por qué no se llevó a cabo el viernes pasado? Porque muchos no tenían ni siquiera el nombramiento. Recuerda que el secretario de Hacienda todavía no lo aprobaba, no lo ratificaba la Cámara de Diputados. Irmeréndida y al canciller Marcelo Ebrard lo ratificó el Senado justo a las 9 de la noche del día anterior. Entonces, no nos podíamos dar el lujo de no tener estos nombramientos para instalarla adecuadamente. Yo, como soy abogada y soy jurista y soy notaria y fui ministra, pues yo sabía que si no tenían representación, nombramiento, pues no tenían legitimidad para poder instituir la Junta de Gobierno. Entonces, la pasamos para este viernes próximo. Sí, se va a instalar la Junta de Gobierno, se los vamos a dar a conocer oportunamente. Ahora ya tenemos los nombramientos, ya tenemos las ratificaciones y ya podemos avanzar. Pero sí, yo les dije ayer a las presidentas de los dos consejos, les dije, a ver, yo me comprometo con ustedes a hacer las modificaciones legales del Instituto Nacional de las Mujeres para tener un proceso diferente para el nombramiento de la titular, por una parte, y por otra parte les dije, a ver, este instituto fue creado en el 2001, y después de este instituto ya hay varias leyes que lo han superado y que se ha quedado atrás este instituto. Está la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, está la ley del derecho a las mujeres de vivir una vida libre de violencia y convenciones internacionales. Entonces, en mi opinión, ya ha quedado muy rezagada esta ley del instituto y yo creo que tenemos que actualizarla conforme a la nueva legislación que se ha venido expidiendo y el complicadísimo sistema que tienen y que ya lleva 4 sexenios para nombrar al titular. CONAVIN también tiene su tema. Bueno, yo con esto ya les daría por concluida la entrevista. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.